Buenas, mi nombre es Pedro Piñero y junto a mi compañera vamos a estar hablando sobre procesos de soldadura en plataformas de remolque. Ya continuando con la exposición, voy a estar hablando sobre la soldadura SMAO, que es un proceso de soldadura por arco eléctrico, que es uno de los más usados y abarca diversas técnicas. Una de esas técnicas es la soldadura por arco con electrodo metálico revestido, que esto lleva sus siglas en inglés SMAO, también conocida como soldadura por arco con electrodo recubierto, soldadura de varilla o soldadura manual de arco metálico. Se trata de una técnica en la cual el calor de soldadura es generado por un arco eléctrico entre la pieza de trabajo metal base y un electrodo metálico consumible, que sería el metal de aporte. Además, recubierto con materiales químicos en una composición adecuada que sea fundente. Este tipo de soldadura tiene la particularidad de que para crear el arco eléctrico se deben realizar dos técnicas, que sería el rayado o golpeado. El método de rayado es similar a encender un fósforo gigantesco. Hay que hacer un pequeño roce con el metal de base. Y el método de golpeado es, como su nombre lo indica, un método de golpecitos suaves en sentido vertical. Todo esto con la función de crear un arco eléctrico entre el metal base y el electrodo. Ahora vamos a estar conversando sobre todos los elementos que componen la soldadura SMAO y la función de cada uno. Tenemos el arco, que es el comienzo de todo proceso de soldadura, que es precisamente la formación del arco eléctrico. Como expliqué anteriormente, hay dos técnicas para iniciar el arco eléctrico, mediante rayado o mediante un golpeteo leve sobre el metal base. Una vez que este está establecido, el metal de aporte y el fundente que lo recubre empiezan a consumirse y forman un cordón de soldadura por encima del metal base. El metal de aporte, que al derretirse, forma gotas que se depositan sobre la pieza de trabajo, dando lugar al charco de soldadura, que llena el espacio de soldadura y une las piezas en la que se denomina una junta de soldadura. Más adelante veremos los tipos de juntas que existen y los tipos de juntas que utilizaremos en este proceso de soldadura en plataforma de remolque. Y también tenemos el fundente, que se derrite junto al material de aporte formando un gas y una capa de escoria que protegen el arco y el charco de soldadura. El fundente limpia la superficie metálica, suministra algunos elementos de relación a la soldadura, protege el metal fundido contra la oxidación y estabiliza el arco. La escoria se retira después de la solidificación. Se puede retirar mediante cepillos o otras técnicas según usted requiera y también según el material que se esté soldando. Ahora se procede a explicar cada uno de los componentes de la soldadura SMAO, cada una de sus partes para que este proceso se lleve a cabo. Este tipo de soldadura es conocido por su simplicidad, facilidad y bajo costo en cuanto a maquinaria y electrodos. El equipo para efectuar las soldaduras SMAO es el que se muestra en la figura de abajo. Acá abajo podemos ver un portaelectrodos y una maquinaria de fuente de alimentación. Que comenzamos con esta última, describiendo la fuente de alimentación. Se selecciona dependiendo del tipo de electrodo y del tipo de posición de la pieza de trabajo. La fuente puede ser de corriente continua o de corriente alterna. Si es de corriente continua, se vuelve a tomar en cuenta el tipo de electrodo y la naturaleza de la soldadura que se desea tener. La conexión del electrodo a la fuente se puede efectuar de dos maneras. Conexión al terminal negativo, que en este caso se habla de un electrodo negativo, o polaridad directa. Se utiliza cuando se desean lograr alta tasa de posición y una baja penetración. Seguimos acá con la conexión al terminal positivo. En este caso se habla de un electrodo positivo o polaridad inversa. Se utiliza cuando se desea lograr una penetración profunda. Seguimos con el portaelectrodo, que se conecta al cable de soldadura y conduce la corriente de soldadura hasta el electrodo. El mango aislado, este aislamiento es muy importante para evitar un flujo de electrones, un flujo de corriente hacia el cuerpo humano. Puede ser un aislamiento de plástico o algún otro tipo de material que no conduzca electricidad. Se utiliza para guiar el electrodo sobre la junta de soldadura y alimentar el electrodo en el charco a medida que se consume. Los portaelectrodos están disponibles en diversos tamaños y se clasifican según su capacidad para transportar la corriente. Es muy importante que el soldador o el operador del portaelectrodo tenga un buen pulso y una buena vista a la hora de hacer la soldadura, ya que de esto depende la calidad de la misma. Cable de electrodo y cable de masa. Ambos son una parte importante del circuito de soldadura. Deben ser sumamente flexibles y tener un aislamiento resistente al calor.
La conexión al puerto electrodo, la pinza de masa y los terminales de la fuente de alimentación deben estar soldadas o perfectamente efectuadas para garantizar una baja resistencia. El área de la sección transversal de estos cables debe ser de tamaño suficiente para transportar la corriente de soldadura con un mínimo de caída de voltaje. Cuanto mayor sea la longitud del cable, mayor debe ser su diámetro, a fin de reducir la resistencia y la caída de voltaje. Seguimos acá con la pinza de masa, que se utiliza para conectar el cable de masa a la pieza de trabajo. Se puede conectar directamente a la pieza, a la mesa o al portapieza. Como parte del circuito de soldadura, la pinza de masa debe ser capaz de transportar la corriente de soldadura, sin riesgo de sobrecalentamiento debido a la resistencia eléctrica. Ya hemos descrito cada una de las partes de la soldadura SMAO, así que vamos a hacer un breve resumen acerca de sus aplicaciones. Esta tiene una aplicación en industria naval debido a que existe una variedad de aceros en estos componentes. En la industria de vehículos de carga pesada, que de eso se trata el trabajo, y por esta razón estamos adquiriendo este tipo de soldadura. Y la soldadura en campo se basa en gran medida en el proceso SMAO. Encuentra una amplia aplicación para soldar prácticamente todos los aceros y muchas aleaciones no ferrosas. Se utiliza para unir aceros como aceros suaves de bajo carbono, aceros de baja aleación, aceros de alta resistencia, aceros templados y revenidos. También aceros inoxidables y diversas fundiciones de hierro. Este tipo de soldadura SMAO también se utiliza para unir níquel y sus aleaciones, y en menor grado el cobre y sus aleaciones. Y muy rara vez se utiliza para soldar aluminio, ya que existen otros métodos que tienen una mayor eficiencia en este tipo de materiales. Acá procedemos a hablar acerca del precalentamiento en las soldaduras. A pesar de la percepción generalizada, todas las soldaduras de aluminio, tanto GTAW como GMAW, o también se conoce como TIC o MIC, no, no requieren de vez en cuando precalentarse. De hecho, el precalentamiento rara vez se utiliza cuando el equipo es correcto. Además, el precalentamiento excesivo puede degradar gravemente las propiedades mecánicas. El último paso del tratamiento técnico, el envejecimiento, se realiza a temperaturas entre 325 y 400 grados Fahrenheit. Si se precalienta lesiones tratables a la temperatura de envejecimiento o por encima, se arruinarán las propiedades mecánicas de la lesión. Esto no quiere decir que todo precalentamiento sea malo. Por ejemplo, es aceptable precalentar a 200 grados Fahrenheit para eliminar si la humedad es excesivamente alta. Se requiere tener conocimientos básicos y también aplicados para saber en qué momento se debe precalentar y en qué casos no es necesario. Tenemos acá los tipos de electrodos que se pueden utilizar en varios tipos de soldadura. Aquí especificaremos cada uno de sus revestimientos para soldar aceros de mediana y baja aleación. Pueden tener de 6 a 12 componentes, tales como celulosa, que se utiliza para proporcionar una protección gaseosa con un agente reductor, carbonato de metal, que se utiliza para ajustar la base de la escoria y proporcionar una atmósfera de reducción, dióxido de titanio, que se utiliza para ayudar a formar una escoria altamente fluida pero rápidamente congelante, ferromanganeso y ferrosilicio, es utilizado para ayudar a desoxidar el metal de soldadura fundido y para suplementar el contenido de manganeso, y el contenido de silicio de metal de soldadura depositado. Arcillas y gomas, es utilizado para proporcionar elasticidad y expulsar el material de revestimiento de plástico y ayudar a proporcionar resistencia al revestimiento. Tenemos también fluoruro de calcio, que se utiliza para proporcionar un gas de protección para proteger el arco, ajustar la base de la escoria y proporcionar fluidez y solubilidad de los óxidos de metal. Silicatos minerales, que es utilizado para proporcionar escoria y dar resistencia al recubrimiento del electrodo. Metales de aleación, que estos incluyen níquel, molibdeno, cromo, entre otros, para proporcionar un contenido de aleación del metal de soldadura depositado. También se utiliza en este caso óxido de hierro o de manganeso, que es utilizado para ajustar la fluidez y las propiedades de la escoria. En pequeñas cantidades, el óxido de hierro ayuda a estabilizar el arco. Y por último tenemos el polvo de hierro,
que es utilizado para incrementar la productividad proporcionando metal adicional al ser depositado en el trabajo de soldado. Ahora bien, el soldador o el ayudante o el inspector de soldadura es muy importante que tenga conocimiento, pero además de ello, que tenga un título, un documento que valide su conocimiento. En muchas empresas, en muchos trabajos, piden requisitos tales como algún tipo de documento, técnico soldador, especializado en soldaduras específicas para empezar a laborar en la empresa y tener una información, tener un personal que tenga la información adecuada. Una vez que el procedimiento de soldadura ha sido calificado, no se puede utilizar hasta que los soldadores y operarios de soldadura hayan sido calificados de acuerdo con las especificaciones de procedimiento. Por tanto, las empresas que se desempeñan en el área de soldadura deben tener personal técnico altamente calificado que permite asegurar que el depósito de soldadura aplicado por el soldador está acorde a las especificaciones del procedimiento de soldadura y que se tenga la capacidad y habilidad para ejecutar satisfactoriamente la soldadura de producción acorde a los criterios de aceptación. Acá tenemos una serie de requisitos, más allá de que sean mentales, son físicos, para que se realice una soldadura mediante el soldador de manera adecuada. Un soldador necesita capacidad de trabajar con gran exactitud, debido a que a veces existen roturas en los materiales o unión de los materiales que son sumamente delicados y se requiere un cordón de soldadura, una unión sumamente específica. Tener las manos fuertes, ya que a veces están expuestos a una posición incómoda o simplemente la soldadura también es un poco incómoda, así que necesita fortaleza en todas sus extremidades. Capacidad de concentrarse en el trabajo de soldadura durante mucho tiempo seguido. Buena vista y buen oído. Esto es para detectar variaciones en los ruidos y crujidos en los materiales. Además, se necesita buena vista para seguir el camino de soldadura correcto, el que se ha marcado previamente. Aptitud física para levantar y transportar el equipo, subir escaleras y meterse en espacios reducidos. A veces este tipo de soldaduras, algunos tipos de soldaduras se requiere en lugares muy específicos, lugares muy difíciles de acceder y por esta razón se necesita buen rendimiento físico para transportar todo el equipo y también eh, hacer la soldadura en espacios reducidos. Ser capaz de trabajar sin demasiada supervisión. En este caso ya es un tema ya más profesional, de que todas las personas que se consideren profesionales deben trabajar adecuadamente con o sin supervisión de sus mayores. Ser capaz de seguir instrucciones técnicas con exactitud y de seguir los procedimientos de seguridad en todo momento. Es muy importante que sigan los procedimientos de seguridad para evitar accidentes y evitar enfermedades a largo plazo, como puede ser el desdoblamiento en cuestión de la vista o también algunas quemaduras en parte de su cuerpo. Buena coordinación mano-ojo. Esto es muy necesario ya que todo lo que se ve por el ojo debe seguir la mano. Conocimiento técnico de los diferentes materiales que se pueden utilizar. Esto es muy importante ya que a la hora de decidir qué tipo de soldadura aplica para cada material o qué tipo de electrodo se debe utilizar para tener un recubrimiento adecuado, es muy importante esta decisión ya que de eso depende la funcionalidad de la máquina en un futuro. Conocimiento de los procedimientos de salud y seguridad. También es muy importante, como mencioné anteriormente, para evitar enfermedades a largo plazo o complicaciones en el momento de soldar. Seguridad y salud. Es un tema muy importante y que a veces está muy infravalorado por parte de los soldadores. La soldadura tiene muchas acciones nocivas para la salud a corto, mediano y largo plazo, debido a que si no se utiliza cada uno de estos tips de seguridad y la indumentaria necesaria para soldar, se puede tener complicaciones a futuro. Comenzamos con la radiación de la luz infrarroja y la causa del quemado de retina y de la enfermedad llamada cataratas. Para esto hay que utilizar el casco de soldador equipado con un plato filtrante de grado apropiado. Como lo podemos ver a la derecha, es un casco que tiene filtros mediante la lámina de vidrio que tiene ahí
para que el arco eléctrico no sea tan deslumbrante a la vista. Hay que proteger el cuerpo de las partículas y rayos del arco con ropa protectora. Se tiene que utilizar ropa de lana, delantal a prueba de fuego y guantes. Ropa propiamente ajustada que no esté desgastada o rota, para que la chispa del arco eléctrico o de la soldadura o alguna gota de material derretido, bien sea de electrodo o metal base, no se adhiera a nuestra piel o entre por algún orificio de nuestra ropa a nuestra piel. Las camisas deben ser manga largas y además de eso también hace falta utilizar guantes por la misma razón de no tener exposición de la piel, de nuestra piel al arco eléctrico o alguna gota de soldadura derretida. Los pantalones deben ser de bota larga y zapatos que cubran cuando se esté soldando el arco. Además, que es de vital importancia que no se hagan ruedo en los pantalones, ya que se puede depositar algún tipo de chispa ahí y ocasionar un incendio. Una capa resistente al fuego o cubridor de hombros son necesarios cuando se suele sobre la cabeza, debido a que se está en una posición donde la gravedad puede hacer que alguna gota de soldadura caiga sobre nuestra ropa, y es muy importante que nuestra ropa también tenga una protección en contra de esto. Revisar el equipo de ropa antes de cada uso para estar seguro de que está en buena condición. Muy importante, ya que si utilizamos una ropa constantemente se puede llevar al desgaste con el tiempo y con el uso, y sin darnos cuenta puede tener algún orificio donde se pueda tener una complicación en el siguiente uso. Mantener la ropa libre de grasa y aceite. También es de vital importancia esto, ya que si tenemos algún líquido inflamable o algún líquido que pueda hacer combustión con una chispa, podemos ocasionar un accidente no solo de nosotros, sino también de la planta o del lugar donde estemos haciendo la soldadura. Acá tenemos algunos tips para la prevención de la soldadura TIC. En la zona de afilado debemos utilizar una máquina de afilado que funcione en un circuito cerrado, que recoja el polvo en un pequeño recipiente ubicado en la base de la misma. Cuando se utilice una muela abrasiva para el afilado de los electrodos, deberá reservarse una zona específica, separada físicamente del resto de la zona de trabajo. Utilizar muelas provistas de sistemas de aspiración, que las envuelva de la mejor manera posible y que permita la recogida de todo el polvo generado en todo este proceso. El suelo de la zona donde se realiza el afilado de los electrodos se tiene que limpiar frecuentemente mediante un sistema de aspiración, debido a que esto acumula demasiado polvo, ya que el revestimiento lo que hace es desgastar el electrodo. Entonces se encuentra mucho polvo en esta zona y se debe limpiar mediante aspiración. Es muy importante saber qué tipo de juntas vamos a realizar en cada tipo de caso particular. Así que aquí explicaremos los tipos de juntas que se utilizarán en este caso, que es el proceso de soldaduras en plataforma de remolque. Para fabricar plataformas de remolques, en su mayoría, se trata de una unión a tope, donde se unen láminas de material requerido en este caso. Además, existen casos donde se encuentran ajustes en solapa. Se utiliza una unión a tope porque estamos soldando dos láminas o la cantidad de láminas necesarias para hacer un recubrimiento de material sobre la plataforma ya realizada anteriormente. Además, si tenemos una ubicación a 90 grados, muy poco común este tipo de fabricación, debido a que es más rentable unir dos piezas en esta posición mediante remaches, pernos, tornillos o alguna otra unión, debido a que están expuestos a vibración, movimientos bruscos que existen durante un recorrido, ya que estos están destinados a hacer transporte y viajar a largas distancias. Y todo esto puede debilitar la unión soldada. Sin embargo, hay empresas que optan por esta opción, realizando una unión en T o una unión de esquina en ángulo, según se requiera. Los ensayos destructivos y no destructivos es una parte fundamental en cuanto a la soldadura se refiere, debido a que determina algunas propiedades mecánicas y se determina si se alcanzaron los objetivos de soldadura. En la industria metalmecánica emplean pruebas y ensayos destructivos y no destructivos para la evaluación de soldaduras, ya que cada método tiene sus ventajas únicas, pero también
tiene sus limitaciones. Las pruebas destructivas pueden revelar una imagen general de la soldadura. Sin embargo, los especímenes especialmente preparados deben romperse. Alternativamente, los métodos no destructivos no afectan la soldadura, pero a menudo son más complicados y menos informativos. Las pruebas a las que se someten los cordones de soldadura son tan antiguas como la soldadura misma. Las primeras pruebas y ensayos que se aplicaron tenían el propósito de detectar los efectos más amplios y notables en el proceso, así como analizar la utilidad, pero en la medida en que los requisitos de calidad fueron aumentando, se desarrollaron pruebas para determinar características específicas como la composición química y las propiedades mecánicas y metalúrgicas, así como identificar, localizar y evaluar discontinuidades, tales como grietas, inclusiones de escorias, penetración y fusión. Acá vamos a mencionar cada uno de los ensayos destructivos y no destructivos que se realizan a la soldadura. Comenzamos con una prueba de doblez, que se le aplica cordón de soldadura para analizar su comportamiento con los otros materiales que se le fijarán. Se realiza con un dispositivo para doblar. Tenemos una prueba de impacto para determinar las resistencias del cordón de soldadura. Mediante un impacto existen muchas pruebas, pero la más relevante es la prueba Charpy, que permite conocer el comportamiento de los materiales. Tenemos acá una prueba de tracción. Uno de los enfoques mecánicos más comunes para evaluar de las propiedades mecánicas de una soldadura es la prueba de tracción, que ayuda a revelar algunas propiedades en el material, tales como la resistencia a la deformación, la curva de tensión-tensión, la resistencia a la tracción, la deformación por fractura y el módulo de Young. Además, la prueba de tracción determina la utilidad de una soldadura al obtener dos medidas de utilidad: el porcentaje de alargamiento y el porcentaje de reducción del área, al ser sometidos a condiciones extremas de servicio. Seguimos con la prueba de tensión, que consiste en estirar una probeta de soldadura hasta que se rompa. De allí se saldrán diferentes resultados, tales como la resistencia máxima a la tensión y el porcentaje de reducción de área. La prueba de dureza es la capacidad de resistencia de los metales a ser penetrados. En las uniones soldadas se determina la dureza en la zona afectada por el calor, ZAC por sus siglas en inglés. Todo esto para evitar riesgos de fisuras como por las altas temperaturas y por enfriamientos rápidos que puedan ocurrir. Además tenemos un análisis metalográfico que se utiliza mediante microscopios, rayos X o técnica de difracción para precisar las propiedades de una unión soldada. Esta es ideal para determinar el buen o el mal estado metalúrgico de un material. Y por último tenemos el análisis químico, que es realizado para conocer la composición y la formación química de los metales, con el fin de concretar su capacidad de resistencia y comportamiento y características. Acá seguimos con los efectos más comunes de la soldadura. Vamos a nombrar cada uno de ellos y también algunas de sus posibles causas. Falta de penetración y defecto de raíz. Esto puede ser por un ángulo de chaflán demasiado pequeño, separación demasiado pequeña, técnica de soldadura equivocada y aportación demasiado baja. Tenemos también los socavados, que esto puede ser causado por velocidad de avance demasiado alta, técnica de oscilación incorrecta, ángulo de soldadura incorrecto, tensión excesiva o aportación de energía excesiva. Seguimos acá con la falta de fusión. Puede ser causado por la velocidad de avance demasiado lenta, y es ahí cuando el metal soldado empieza a fluir delante del arco. Velocidad de avance demasiado alta, también es posible que se cause por tensión del arco demasiado baja, y también punta de contacto gastada, además de una limpieza entre ejecuciones insuficiente. Seguimos con los cráteres, que puede ser causada por técnica de soldadura equivocada. La porosidad es causada por impurezas en la unión, ya sea por humedad, aceite, corrosión, entre otros. Soplado de arco, flujo de gas demasiado alto, flujo de gas demasiado bajo, gas de protección contaminado, también por defecto inyector, revestimiento superficial inadecuado, así como zinc e imprimación. Y por último tenemos la concavidad, que esto es debido a la velocidad de avance demasiado alta, escaso número de cordones, soldadura en posición inclinada en descenso. La soldadura hoy en día es un método comúnmente usado en empresas, donde se involucra cualquier tipo de material, presentando una unión de varios tipos, tal como está presentado en el trabajo de investigación.
A su vez, la plataforma de remolque es de vital importancia en el comercio de una nación, debido a que transporta cualquier tipo de producto según se requiera, tales como productos alimenticios, animales, víveres, productos agrícolas, puede ser también productos medicinales, entre otros. Tomando en cuenta la fabricación de las plataformas de remolque, más allá de la producción de los materiales a utilizar, se necesita acoplar para formar un sistema, utilizando así de esta manera los tipos de soldadura mencionados anteriormente en el trabajo investigativo. Se encuentran materiales como aluminio, acero, tipos de hierro, madera, materiales poliméricos, entre otros, siendo unidos por pernos, tornillos, mecánicamente o mediante un cordón de soldadura. Se estableció que es importante tener una certificación de soldadura para contar con un conocimiento adecuado para realizar un servicio de soldadura óptimo. El técnico soldador debe conocer el tipo de soldadura aplicada a cada material, debido a que cada uno de los materiales presentes tiene propiedades físicas distintas. Todo esto nos lleva al final de la exposición,